Bueno, vamos a acabar ya por fin el tema 8 y para acabarlo volvemos otra vez al modo no lineal del amplificador operacional. Y bueno, antes de contaros nada, decir que en esta transparencia había ratas que ya están corregidas en este vídeo, ¿vale? Pero en las transparencias que tenéis vosotros seguirán saliendo mal, le echáis un vistazo. Lo único que he hecho es intercambiar VR con VIN, ¿vale? De sitio. Y luego he centrado un poquito la gráfica para que se vea que la VIN también va de menos VCC a más VCC, ¿de acuerdo? Que en este caso hemos puesto alimentaciones simétricas y no estaba a escala, así está un poquito más como tiene que estar, vamos. Bueno, vamos a ver, en primer lugar recordamos lo que era sin realimentación, ¿vale? Lo que se llama un comparador de lazo abierto, que no es más que la operacional, sin nada, sin realimentaciones. Pero en este caso, en vez de comparar V más con V menos, que es lo que vamos a hacer, simplemente nos vamos a quedar con una de las dos entradas, a la que vamos a llamar señal de entrada o tensión de entrada, y la vamos a comparar con una señal VR, que se llama VR porque es nuestra señal de referencia, ¿vale? Que en inglés también empieza por R, reference. Entonces, esta tensión de referencia no tendría por qué, pero suele ser una señal de continua, ¿de acuerdo? Y en este caso, la voy a dibujar para que se note bien, estaría situada en la gráfica en este punto de aquí. ¿Vale? Aquí tenemos mi tensión de referencia. En el caso de este ejemplo, pues le hemos puesto positiva. Podría ser negativa perfectamente, no pasa nada. Vale. Bueno, pues entonces, la verdad es que no hay ninguna novedad. Seguiríamos comparando las dos entradas. Tenemos que ver cuál de las dos entradas es mayor, ¿vale? Bueno, ya hemos visto que la VR está aquí positiva, un poquito por en medio, ¿vale? Entonces vamos a suponer que nuestra VIN va a tomar el menor valor que puede tomar, es decir, la alimentación negativa, menos VCC, y vamos a ir incrementándola, subiéndola de valor, hasta que llegar al máximo valor que puede tomar, es decir, más VCC, ¿vale? Y esto porque la entrada VIN es una entrada directa operacional, por lo cual está limitada al rango del valor de las alimentaciones. Si no fuera entrada directa, no ocurriría esto. Si hubiera resistencias por en medio u otras cosas, pues tendríamos que ver qué es lo que llega a las entradas y es eso lo que tendríamos que limitar, ¿de acuerdo? Otra cosa que creo que no he dicho hasta ahora y que es bastante importante es que muchas veces el operacional lo veréis dibujado pues de varias formas, girado, al revés, con el más abajo y el menos arriba. Me da igual donde dibujéis el más y el menos, ¿de acuerdo? Simplemente sabed que el más siempre está relacionado con más VCC y el menos siempre está relacionado con menos VCC, ¿de acuerdo? No es que el de arriba está relacionado con más VCC y el de abajo está relacionado con menos VCC, no. El más siempre va con más VCC y el menos siempre va con menos VCC, ¿de acuerdo? Menos con menos, más con más. Vale, pues una vez que tenemos claro esto, porque muchas veces vuestros compañeros de promociones anteriores se han confundido, pues seguimos. Vale, nos imaginamos que VIN toma el menor valor posible, es decir, estamos en este punto de VIN. ¿De acuerdo? Entonces, comparamos VIN con mi tensión de referencia. La tensión de referencia es mayor que VIN. Así que, ¿cuánto valdrá VOUT? ¿Qué entrada es mayor? VR, ¿no? Pues entonces mi salida será VCC+. ¿De acuerdo? A ese punto le corresponderá ese punto. Voy a ir moviéndome hacia arriba. Voy a seguir esta flecha, ¿de acuerdo? Voy a coger otro punto por aquí. En este punto, la VIN sigue siendo inferior a la tensión de referencia. Por lo tanto, la VOUT seguirá siendo más VCC. Así que a este punto le corresponde este punto de ahí arriba. ¿Vale? Si sigo avanzando, pues cojo el 0, por ejemplo. 0 sigue siendo más pequeño que la tensión de referencia. Pues le corresponderá, sí, todavía el valor de más VCC. Cuando llegue a VR, tendré el cambio de la señal.
¿De acuerdo? Acordaros que en este punto pues es un poco indeterminación y que no podemos hablar muy claramente de lo que pasaría. En el papel hacemos la vertical, pero en el laboratorio no la veréis tan vertical y podremos tener cositas raras, ¿vale? Os la pongo en la transparencia siguiente, lo que podéis tener, una serie de oscilaciones, pero bueno, porque lo veréis en el laboratorio, si lo usáis, en el osciloscopio, quiero decir. Bueno, vamos a coger otro punto que ya sea mayor que VR. En este caso, pues la VIN ya es mayor que VR, así que lo que va a pasar a la salida es menos VCC. Así que a este punto le corresponderá este punto de aquí, ¿vale? Y yo sigo avanzando. ¿Hasta dónde? Hasta el máximo valor que puede tomar la entrada, que es más VCC, que en este caso, como sigue siendo mayor que mi tensión de referencia, pues le corresponderá este punto de aquí, ¿vale? Así que mientras yo avanzaba de izquierda a derecha en la línea de VIN, en la línea de VOUT también avanzaba en este sentido. Llegaba aquí, luego bajaba y luego seguía hacia la derecha. Ahora vamos a hacerlo al revés. Si yo empiezo diciendo que VIN vale el mayor valor que puede tomar, más VCC, pues será justo al contrario, y mientras yo voy avanzando en este sentido, los valores de VIN que voy cogiendo, voy decreciéndolos, voy avanzando de derecha a izquierda. Con la línea azul pasará lo mismo, ¿vale? Yo iré de derecha a izquierda y en el tramo vertical ascenderé y luego en el tramo horizontal de arriba seguiré yendo de derecha a izquierda, ¿vale? La verdad es que en esta figura no tiene ninguna importancia los sentidos porque todo el rato me estoy moviendo sobre la misma línea, pero ahora que veamos la realimentación positiva no va a pasar eso, ¿de acuerdo? Bueno, a este comparador, que lo único que hace es comparar las dos entradas, en este caso mi señal de entrada con una señal de referencia, se le llama comparador de lazo abierto, ¿vale? Y si invertimos las entradas, que es como lo tenéis originalmente en vuestra transparencia, pero ya repito que eso es una rata, pues nos saldrá la figura al revés. Entonces tendremos un comparador no inversor y en ese caso, pues la gráfica nos saldrá al revés, ¿vale? Nos saldrá así. ¿Sí? En vez de una Z, una especie de Z, pues será una especie de S. Vale, bueno, pues dicho esto, vamos con la realimentación positiva. Como ya os he dicho, la etapa anterior tenía un inconveniente y es cuando se producía el salto, ¿vale? Va de bajar de VCC más a VCC menos o viceversa. ¿Qué pasaba ahí? En ese momento, pues la VIN es igual a la tensión de referencia, nuestra tensión de entrada es igual a la de referencia, es decir, que la tensión diferencial es cero, ¿vale? En ese caso, pues ya os he dicho varias veces que se produce una indeterminación y que en la práctica aparecerá una oscilación, ¿vale? Tanto arriba como abajo. Parece una pequeña senoidal amortiguada, muy pequeñita, tanto arriba como abajo, ¿de acuerdo? Deja de ser horizontal. Esto se ve muy bien en el osciloscopio cuando vais al laboratorio, no hay que hacer grandes cosas. Entonces, si vamos a trabajar cerca de esos puntos, de ese punto de salto, de VCC más a VCC menos o viceversa, podemos tener problemas con lo que tiene que hacer nuestro circuito. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo conseguimos disminuir esa amortiguación que se produce ahí? Esa oscilación. Con la realimentación positiva. Con un comparador que se llama comparador de histéresis o también disparador de Smith, ¿vale? Un alemán que se inventó este circuito. Bueno, ya hemos visto que en la etapa anterior lo que hacíamos era empezar con el valor más pequeño que podía tomar la VIN e ir subiendo hasta coger el valor mayor que podía tomar la VIN. En este caso vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Sabiendo que por ser VIN una entrada directa operacional nos va a pasar exactamente lo mismo. El menor valor que puede tomar VIN, que bueno, se me ha ido, VIN está ahí. El menor valor que puede tomar VIN es menos VCC y el máximo valor que puede tomar VIN es más VCC, ¿vale? Porque en este caso también nos ha puesto alimentaciones simétricas, aunque no las haya dibujado.
Vale, ¿cuál es la diferencia? Luego veremos cómo se calcula. Pues que si nosotros empezamos tomando como Vin el menor valor, menos VCC, pues nos correspondería este punto de aquí. Y si vamos avanzando de izquierda a derecha, pues irá tomando todos estos puntos de la línea horizontal de arriba hasta el final, ¿vale? Irá recorriendo esta dirección hasta llegar a un punto que se llama VB, que no lo sabemos, lo tenemos que calcular, y en ese momento será cuando baje, ¿vale? Bueno, acordaros que la verdad es que las verticales no existen, como siempre digo, pero para mayor claridad pues las dibujamos si queréis. Y una vez que bajamos hasta menos VCC, si yo sigo yendo hacia la derecha, pues mi gráfica también seguirá yendo hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo hago el movimiento al revés? Si voy de derecha a izquierda. Si voy así. Bueno, pues yo de nuevo lo único que tengo que mirar es cuál de las dos señales que llega a la operacional es más grande. En este caso será VIN, porque más VCC es el mayor valor que puede aceptar mi operacional sin empezar a funcionar mal, y por lo tanto la entrada inversora será la mayor y tendré en la salida menos VCC, tendré ese punto. Si yo voy bajando los valores de VIN, pues esta línea se moverá igual que la de VIN hacia la izquierda. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta VB? Pues no. En este caso seguiremos avanzando por debajo hasta llegar a otro punto que se llama VA, que ahora veremos también cómo se calcula, y será en ese punto donde subamos hacia arriba. ¿Vale? Subiremos hacia arriba. Y una vez que lleguemos hacia arriba, si seguimos bajando el valor de VIN, pues seguiremos yendo hacia la izquierda. ¿Vale? Así que seguiremos en ese sentido. Así que si os fijáis, voy a cambiar de color para que se vea bien. Tengo dos tramos en los que la dirección es bidireccional, puedo ir tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, ese tramo y ese tramo, mientras que el cuadrado, que es lo que se llama la histéresis, solo tiene un sentido, ¿vale? En este rectángulo, si os fijáis arriba solo puedo ir de izquierda a derecha, abajo solo puedo ir de derecha a izquierda, y en la vertical de la derecha solo puedo ir hacia abajo y en la vertical de la izquierda solo puedo ir hacia arriba, ¿vale? Tiene dos tramos bidireccionales y los otros cuatro son unidireccionales, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ve esto con cuentas? Las cuentas están en la transparencia siguiente, vamos a verlas ahora mismo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se determinan estos puntos VA y VB que acabamos de ver? Pues se hace como os he explicado en la gráfica, ¿no? Vamos a empezar por uno de los dos puntos extremos, por el que queráis. Yo suelo empezar por el más pequeño, es decir, por menos VCC, cuando VIN vale menos VCC, pero podéis hacerlo al revés, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. De nuevo, supongamos que VIN es menor que VR. Para que se vea bien, decid VIN igual a menos VCC. Menos VCC es menor que la tensión de referencia, sea cual sea la tensión de referencia, porque no puede haber ninguna tensión más pequeña que la alimentación negativa. ¿De acuerdo? Si no, funcionará mal. Acordaros que VIN es una entrada directa operacional. En ese caso, Vout será más VCC. ¿Por qué? Porque la tensión de referencia está en la entrada no inversora y la tensión de referencia es mayor que VIN. Vale, pues entonces, en vez de llamar al terminal V+, como hasta ahora hacíamos en la realimentación negativa a la hora de aplicar primera ley de Kirchhoff y Ohm para calcular las intensidades, la voy a rebautizar. Y a V+, la voy a llamar ahora VB, ¿de acuerdo? Y voy a calcular VB sabiendo que la Vout vale más VCC, ¿sí? Hacéis lo que hacíamos en todas las etapas de realimentación negativa. La intensidad que recorre una resistencia no tiene más remedio que irse por la rama de la realimentación. ¿Por qué? Porque las intensidades de entrada operacional siempre son nulas, ¿de acuerdo? Bueno, pues si calculáis, si hacéis esa ecuación, ¿vale? De intensidad que pasa por la primera resistencia igual a la intensidad que pasa por la segunda, sabiendo que la Vout vale más VCC,
os saldrá este primer recuadro amarillo. ¿Vale? No os preocupéis que en el examen no os va a caer con letras, os caerá con números, que es mucho más fácil. Si os fijáis, pues tiene dos sumandos. Un cociente de resistencias multiplicando a mi tensión de referencia más otro cociente de resistencias multiplicando a la VCC más. ¿Sí? Bueno. Mientras mi tensión de entrada se mantenga por debajo de este valor de VB, la tensión siempre va a salir la alimentación positiva, más VCC. Pero si lo supera, se producirá la conmutación. ¿De acuerdo? Ahí es donde bajaremos a VCC, como hemos visto en la gráfica. Pero si vamos al revés, si empezamos diciendo que Vin es la mayor tensión que puedo tener, esta tensión será mayor que la tensión de referencia. Acordaos que la tensión de referencia también tiene que estar comprendida entre las dos alimentaciones. Y si volvemos a repetir las cuentas, pero esta vez, en vez de llamar VB a V+, la llamamos VA, ¿vale? Sigue siendo V+, pero ahora la llamamos VA. ¿Por qué? Porque mi VOUT ahora vale menos VCC. Pues yo vuelvo a hacer exactamente lo mismo de antes. Planteo que la intensidad que va por una resistencia es igual a la intensidad de la resistencia de la realimentación. Sabiendo, como digo, que VOUT vale menos VCC, hago las cuentas y me sale el segundo recuadro. ¿Vale? Como en este caso tenían alimentaciones simétricas, si os fijáis, la única diferencia que tengo, lo voy a marcar aquí en azul, es el signo. Aquí tengo un más y aquí tengo un menos. ¿Vale? Así que me va a salir el ciclo de histéresis, en este caso simétrico pero desplazado. Bueno, como ya he dicho, este lazo que se origina en medio, este rectángulo donde el camino es unidireccional, se denomina histéresis. Y el ancho de este ciclo, además, se le llama ancho de histéresis, que es la fórmula que tenéis abajo. Y que para calcularlo no hay más que restar VA a VB, ¿de acuerdo? Por si nos lo piden en algún ejercicio, lo único que tengo que hacer es, una vez que haya dado los dos, pues a VB le resto VA. Si cogéis las dos fórmulas de arriba y las restáis, pues os sale esto directamente. ¿De acuerdo? Porque si resto a la de arriba le resto lo de abajo, pues esto se pone con un menos, con tanto el primer sumando desaparece y en el segundo el menos se convierte en un más, con lo cual me sale el doble del segundo término. ¿Sí? Bueno, pues de nuevo, si intercambio las posiciones de VIN y VR, las pongo una en el sitio de la otra, pues me saldrá la gráfica invertida. ¿Vale? Pues en este caso pues me saldrá un comparador no inversor. Lo mismo que decíamos de la Z y la S, pues lo mismo, ¿vale? Y con esto pues acabamos el tema ya. Esto es todo. Ahora a hacer un montón de ejercicios.